Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Platino Dual Lock. Lo primero de todo, deciros que el vídeo lo voy a partir porque justo acabo de encontrar esta cueva, que es la cueva Extravío, y no había capturado Pokémon aquí. Ya que estoy leveleando, el huevo lo he dejado para ver si, no sé, si se me va a abrir ahora mientras estoy leveleando y os lo perdéis. Así que bueno, también pediros perdón por el fail de ayer de cómo coloqué el vídeo. Estoy grabando, ¿no? Porque como capturar un Pokémon aquí, pues sin grabar sería jodido. Sí, lo coloqué mal con el layout, no cambié el layout. El layout ya lo sabía, no me da tiempo a cambiarlo si lo quería para tener para ayer. Y para hoy me diera tiempo a subir este vídeo, así que bueno. Ya tendréis hoy el layout actualizado. Y después de capturar este Pokémon también lo tendréis actualizado, supongo. Después de pegar un corte ya de paso, así los leveleo a todos. Que así vais viendo cómo estáis. Machote ya va siendo un Pokémon de bien. El Kring no lo voy a coger al final. Porque Chimeco, la evolución, tengo que evolucionarlo de noche por felicidad. Para eso prefiero capturar aquí un buen Pokémon y ya está. Vamos a ver. Bueno, aquí saldrán Pokémon, ¿no? A ver si voy a estar haciendo el tonto. Hola. ¿No salen o qué? Vale, sí. Primer Pokémon de ruta que es... Uf, Staravia, tío. Bueno, me viene un Pokémon volador y un Staraptor también es bien. Sí, bueno, vamos a hacerle un... Bomba huevo cuando quita. Hay que capturarlo sí o sí a este, ¿eh? Movimientos, bomba huevo. No puedo hacer. No. ¿A quién puedo sacar? ¿Cuánto quitaba golpe a cabeza? Vale, voy a sacar a Culebrilla y espero que no le mate, ¿eh? A empezar le vamos a hacer una bolsa. Movimiento espejo, ¿eh? No sé qué es eso, ¿eh? Honor Ball, Vaya Ball. Me ha salido una Turbo no Ball. Vale, vamos a meterle una Super Ball de primeras. A ver si se captura. Nada. Rayo burbuja, ¿eh? Vamos a usar otra Super Ball. 2, 3. ¡Ojo! Capturado a la segunda, tío. Yo sí que no me lo esperaba, tú. Pues Staravia capturado a la segunda. Si evoluciona cerca del 30 lo dejaré para que veáis evolucionarlo. Pero vamos, no creo. Tengo que evolucionar después del 30, igual que Ponita que evoluciona al 33. Pero bueno, no me rollo más. Bueno, no me rollo más, no. Pensaba que ya estaba despidiendo el vídeo, tío. Voy a ponerle un mote, vamos a llamarlo Pajaroto. El de Pocoyo era, ¿no? Eso no lo he visto, pero bueno. Esa serie ya no me pillaba. O no, Angry Bird. Que ese juego sí que jugué y me mola más. Angry. Me cabe, ¿no? Sí, perfecto. Angry Bird. Sí, bueno, ahora nos vemos. Voy a levelear, aunque para mí creo que el capítulo lo grabaré al día siguiente. Estoy grabando esto justo antes de subir el 14, así que bueno. No enrollo más. Tendréis el layoutito... Joder, ya voy a despedir. Tendréis el layoutito configurado. Sí, bueno. Ahora nos vemos. Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon y deciros que acabo de failear como un cabrón porque no tenía bien conectado el micro, así que no se habrá escuchado bien. Lo que os decía, acabo de... Lo estaréis viendo justo después de grabar a Staravia. Me acaba de dar este hombre la caña buena, este hombre de aquí. Y deciros, he estado leveleando, tengo Staravia al nivel 26, lo he dejado en el PC porque... Vamos a ver si se abre ya el huevo. He leveleado en esta ruta y justo me toca luego enfrentarme a esta entrenadora que tenía 4 Pokémon y gracias a que Shiftly le ha hecho un brazo pincho a un Latios y ha retrocedido hemos conseguido ganarlo porque si no seguramente perdíamos el Loque. Pero bueno, sé que he dicho que los iba a levelear a nivel 30, pero están al 27, no he podido. O sea, era insufrible y he dicho, bueno, voy a enfrentarme a todo el mundo y ya está. Venga, vamos a luchar contra ti. Ah, ¿no quieres? ¿Qué os parece un combate por la mañana? Pues venga. Un combate doble. Vamos a meternos así. Ayer pierdo vidas y hoy me meto en un combate doble. Vamos bien. Ah, por cierto, me encontré una limonada. Que estuve a punto de usarla en el otro combate. Y le he dado restos a Machoque. Y le he enseñado golpe roca. Y Staravia aprendido esfuerzo. Vale, de momento no es difícil.
Salvo que el Doduo nos destroza a cualquiera de... A cualquiera de los dos. Vamos a hacerle Tajo cruzado a Doduo. Vamos a sacar a Culebrilla, que tiene muy buena defensa. Campana cura. Vale. Vale, veis, es muy eficaz, pero tampoco es aquí... Venga, muerto. Se acabaron los problemas. Van ganando experiencia, que está bien. Se cura con restos. No, golpe cuerpo no. Palmeo. A Ubunari se lo he quitado por el onda certera, que como era especial y no tiene nada de especial, pues bueno. Campana cura, que me da bastante igual. No le mata, pero machote con palmeo sí. Ganamos el combate doble, nada más a empezar. Bastante fácil, la verdad. C1. ¡Ojo a danza lluvia! Me lo siento mucho, pero vamos a quitar pan mental. Danza lluvia es muy clave entre él y Floatzel. Y bueno, Bonita espero que evolucione pronto, ya lo digo. Este es un entrenador, ¿no? Vale, hola, soy un Pokémon. Vale, me cuenta su vida aquí. Ay, supongo que ya llevaremos unos 5 minutos de vídeo. Tengo que configurarlo y todo. Altaria. Uf. Volador dragón. Vamos a sacar a Culebrilla. Cuidado, con Altaria. Uf, me he cagado. Ese es el ataque de un legendario fuerte, Creo que el siguiente no me mata, Creo que no me mata, gilipollas. Tengo que cambiar otra vez. Me ha sacado otra vez a machote. Pero vamos bien. Ciclón, eso es tipo dragón, ¿no? Vale. Y vas a hacer tajo cruzado y espero que le mate. Ciclón otra vez, creo que no tiene ningún ataque tipo volador. No, no falles, tío, no lo falles. Eso es siniestro, ¿no? ¡Que no lo falles! No le mata a otro, ¡Pico taladro, no! ¡4 PS! La madre que me parió, la suerte que acabo de tener, tío. La puta suerte que acabo de tener, tío. 4 PS, tú, machote. 4 PS. Pues mira, vamos a ir a curar, que lo he hecho antes fuera de cámara. Sí, a ver si se nos abre el huevo, ya de paso. Y si no es random, que es lo que yo creo que no será random, porque los fósiles tampoco lo eran, nos cogemos hasta la villa y ya está. Muy bien, machote. 4 PS, tío. Buah, yo voy a perder a los dos Pokémon tipo lucha y me da algo. El brilla, pues bueno, me gusta. O sea, es mi segundo Pokémon que cogí, creo recordar. Pues de Odis, luego vino Stunky, me acuerdo que tenía 3 Pokémon, ahora tenemos una buena base. Pero bueno, vamos a ir aquí a curar un poquillo. El huevo decide no abrirse, pues sus santos cojones, dice, yo no me voy a abrir. Bueno, ya sabéis, si os gusta Pokémon podéis suscribiros a este canal. Que yo ya tengo pensado el siguiente Loque, porque visto ayer me cagué, pensaba que iba a perder el Loque. Lo siento por cómo estaba configurada la pantalla y el audio. No, el audio no, el layout era. O sea, el layout no me daba tiempo a hacerlo bien. Y el vídeo lo configuré mal y me puse a renderizar el vídeo, lo hice rápido y ni me di cuenta. Sí, lo siento mucho. No volverá a pasar, eso ya lo prometo. Bueno, ya vamos curaditos. He sacado a machote porque creo que era el que... Es uno de los que más defensa tiene. Y pico taladro, tío. O sea, flipas. Y lo ha aguantado. ¿Cuánta defensa tiene? Es 46, tocó mucha. O sea, tiene 74, culebrilla, tío. Y buen ataque especial y buen ataque. O sea, es la polla. Y bueno. Staravia no es que es aquí la polla, Espero que con Staraptor sí lo sea, pero bueno. Vamos a ir otra vez. ¿Hay alguna ruta en la que podamos capturar hoy Pokémon o no? Vamos a ver. Mapa. Usar. No, hoy llegaremos a Pueblo Sosiego, supongo, y no tenemos nueva ruta hoy. Lo mismo si llegamos a Pueblo Sosiego, intentaré ir a por otro Pokémon. Bueno, hoy ya habéis visto la captura de Staraptor, claro. Algo es algo. Vamos a ver. Estoy viendo. ¿Cuánto le falta al huevo, tío? Me pone nervioso esta mierda. Datos. Está haciendo ruido, se está a punto de eclosionar. Dentro de poco, tío, va a asomar la patita y va a decir, oh, Dios mío, se está abriendo. Este hombre que no quiere pelear, vamos a seguir. Este objeto voy a cogerlo ya. Que son 10 segundos lo que se trata en cogerlo. Sí.
Escama marina. Por aquí no estaba lo de... Aquí se puede hacer surf, pero por aquí no estaba uno de Mesprit, Azel y Oxyeno, ¿no? Creo que no. Vamos a ver... Esta quiere pelear desde a tomar por culo. No le salía ni la exclamación. Ah, bueno, vale. Si no, ya sabéis, peleo fuera de cámara si os digo si se me muere algún Pokémon, como hice en su día con Rampardos. Uf, me jodieron ayer la muerte de Bespin, tío. 4 Pokémon, empezamos bien. No hay Wismur. Vale, machote, un golpe debería reventarlo. Vale. Está bien. Spiro. Vale, de momento Pokémon malos. Vamos a sacar a Fueguín para que vaya subiendo. No, bomba huevo no quería hacer. Bueno, le mata igualmente. La Spiro era... Si fuera Firo ya seríamos... Flygon, ya empezamos. Es agua dragón, ¿no? Vamos a sacar a flota. Flygon, tío. Ojalá me tocara a mí un Flygon. Agua cola. Y lo mata de un golpe. Qué buena flota. Se nota que estoy bastante bien de nivel. Shiftry, ¿eh? Pues otra vez Fueguín. ¿Tendrá rayo? 2. Aromaterapia. Que no le revive a los Pokémon. Pues estaría hiper mega chetado, ¿eh? Que un ataque pudiera revivir a los Pokémon, tío. Nivel 28, ¿vale? Colmillo y esto sí me gusta, eso. Sí me gusta. Bien. Vamos a quitar doble filo o... Sí, vamos a quitar doble filo. Que ya tenemos a bomba huevo. Tiene 75, pero no me quita un huevo de vida, por lo menos. Vaya fel, tío, lo de ayer, lo del testarazo, tío. Pensaba que era tipo normal o tipo lucha o yo qué pollas, sé. Eso se parece al pueblo de los Slowpoke, ¿no? Piedra, fuego. Bueno, está bien, oye. Para un Pokémon que evolucione a través de piedra, que ahora mismo no caigo en ninguno, es Flareon, pero... Esta valla ya las iré cogiendo luego. Vamos a luchar contra esta mujer. Tiene una pinta de querer luchar y querer destrozarme lo que no puede con ella. Creo que quedan 10 minutos de vídeo. Si me paso algo me quedo un poco corto, ten en cuenta que no he visto lo otro. ¿Cuánto duró el capítulo de ayer? Así que lo siento. Palmeo. Quita la mitad, rayo burbuja. No me va a quitar casi nada. Vale, me curo con resto, palmeo y paso casa. Paso rápido para ir rápido porque el ordenador de Dani es mejor y puede hacerlo mejor. Y es un portátil y yo hago lo que pueda, así bueno. Juego combate doble. Vamos a darle un poquillo. ¿Esto qué es? Esto no será nuevo evento. Esto es el cementerio. Nueva ruta, perdón. ¿Aquí hay Pokémon? No sé si será... ¡Ojo! El huevo, se abre el huevo. No sé si eso será nueva ruta, pero vamos, se viene el huevo. Creo que... ¿Quién es? No, en fin, no está random. Vamos a llamarle Cancel. Cancel... Bueno, cancelado, total. Ya no, es un random block y no podemos usar un Pokémon que no esté a random. Vale, primer Pokémon de ruta, no lo sé. Swampert. Uf, pues ojalá sea primer Pokémon de ruta, tío. Machote. Bolsa. No tenía yo la Maya Ball, ¿no? Vamos a darle. Es tipo agua. 1. No, no se va a mover. Aquajet. Buah, tío, un Swampert, tío. Un puto Swampert. Es que no quiero failear, Es que es Swampert, tío. Cancelado el nivel 1, vamos, no le debe matar, Vale, no le mata ni de mucho. ¿Que me ha hecho martillazo? Vale, por nada. Vale. Tú hazme lo que quieras, Swampert. Pero ¿te vas a venir para mi equipo? Y seguramente lo quite por Flacel, Si se viene por Flacel. Cuidado, es un Swampert, chaval. Es Dios. Ay, sí. Vale, que se vaya curando. 2 Super Bowl más y si no usamos la Turno Ball. Es que está jodido, Púas encima. Estoy bastante rápido. Pero es que un Swampert, tío, me da medio loque,
Nada, voy a seguir usando Super Bowl, Luego usaré ya. Como tengo bastante dinero. Tú, es que no se mueve. No me importaría usar una limonada, con este Pokémon. Turno Ball. Vamos a usarla. Me va a capturar este. Este no va a ser rápido. 1, 2, 3. Vámonos. Vámonos. Y le vamos a llamar la clave. O lo vamos a llamar... No sé cómo llamarle. Sí, clave. O God. Vamos a llamarlo God, ya que está de moda el God of War ahora. Plan Dios en inglés. Es que se viene para equipo. Pues sinceramente, voy a quitarle el objeto este a... Lo levelearé fuera de cámaras, pero vamos. No, aquí no es. Vamos a quitarle el agua mística a Flota. Datos. Hostia, tenemos que ver si vale el Swampert, tío. Espera, como no valga me voy a rayar, Yo lo digo. El Floatzel está muy bien, pero actualmente prefiero a... Voy a apuntar aquí que he capturado. ¿Aquí? Está muy bien, pero prefiero a... ¿Cómo se llama este? Al amigo... A Buizel, ya lo digo yo. Bueno, lo mismo como tengo que editar el layout. ¿Cuánto llevo de vídeo? Os quejaréis, ¿no? Que he capturado un Swampert. Espero que valga, Ahora no voy a meterme ahí en esta pelea. Sería tontería. Pues lo sosiego. ¿Qué toca ahora? No sé si hará un evento. ¿Lucha con el rival? No puede ser. Hemos luchado ayer, tío. ¡Yupi! Rubial. Iván! Tengo algo chulísimo. Te dejo que lo veas, pero solo porque eres tú, ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Conseguí sellos, pero se me olvidó ponerlos. Ah, vale, ya sé por qué es. Es porque estaba en las ruinas. Las ruinas de aquí son una pasada. Tienes que verlas. Es una máquina culta y todo. Ojo, que he encontrado despejar. Pues despejar es clave. Lo necesitamos, Vale. Ese hombre me da mala espina. Vamos aquí. Buah, es que... Por favor, que sea legal, A ver, vamos a ver. Dejar Pokémon. Vamos a dejar... Y este lo vamos a dejar aquí. Y ahora vamos a sacar Pokémon. Creo que no va a ser legal, Acaba de dar la vena de que no va a ser legal. Por favor, que sea legal, tío. Ruta 209. No es legal. Tenía que haberme dejado para ir a ruta. Por cierto, en ruta 209 también dejaba... También salía... ¿Quién era? Salamence. Bueno, me ha salido una vez de 1000 Pokémon o algo así. Va, vaya putada, tío. Pues nada. Entonces el layout no lo tendréis bien cambiado, lo siento. Vamos a curar los Pokémon. ¿Cuánto llego? Bueno, me queda 3 minutos. Vamos a ver si vamos a las ruinas, pero... Bueno, ya sabéis, si os gustan estos capítulos podéis compartirlo. Mañana tenemos pack opening de los TOTS de la Bundesliga. Bueno, sosiego. Aquí sí podríamos cazar Pokémon si hubiera... Esto es la guardería, ¿no? Bueno. Podemos dejar algún Pokémon. Ruta 210. Pues vamos a cazar aquí Pokémon. Os lo debo ya. Me gasta un huevo de Super Bowl en... ahora que lo pienso en Swampert, No me hace mucha gracia. Mocin. Le voy a lanzar una Super Bowl por si acaso, si no paso, Huyo. ¿Qué tiene? No oímos. Paso. Vamos a seguir avanzando. Vamos a combatir contra esta mujer, hombre. ¿Esto qué es? Es un hombre. Trabajar en el rancho ha fortalecido a mis Pokémon. Estoy muy orgulloso de ellos. Nada, vamos a luchar contra este hombre y creo que lo voy a dejar ya después de este combate. Bonito. Vamos a cambiar a... Es agua no sé qué.
Vamos a cambiar. Ya tenemos a Staravia por lo menos en el equipo. Los Pokémon cancelados en un mismo episodio, pero bueno. Drenadoras no. ¿Qué hace, tío? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué? Está haciendo buceo, sí. Nada, pasa. Vamos a hacer un brazo pincho como una catedral y muerto, ¿no? Y vamos a luchar contra el de arriba y ya está. Ya combatiré con alguno fuera de cámaras. Para que no se os haga muy pesado. Cogeré las... Vamos a ver. Vale, este. Ah, este no quiere competir. Vale, pues vamos a luchar contra esta entonces. Hostia, combate doble. Y vienen un huevo de combates dobles, ¿eh? Pues vamos a ver. Mañana no creo que le vele, la verdad, pero bueno. Vamos a Wildlord. Tajo cruzado a... Voy a matar rápido. No, espera. Vamos a hacer bien las cosas. Tajo cruzado a Krabby. Y a este brazo pincho al Wildlord. ¿Lo mata? No lo mata, sabía. Yo tengo una defensa y unos peces de la polla, tío, Wildlord. Tillazo, mira lo que quita, tío. No es un Pokémon, tío, que podría ser muy clave, la verdad. Señuelo. Ah, qué hijo de puta el Krabby. Bueno, pues el tajo cruzado creo que le mata, Sí, le debe matar, tío. Va, pues bueno, vamos a dejar por aquí el capítulo. Creo que ha estado bastante bien. Habéis visto 2 capturas. Bueno, una. No, sí, porque el Mozin no lo hemos cogido. Y 2 Pokémon cancelados, así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros si no estáis, dejar un muy buen like. Y adiós.